Buenas tardes. Vamos a dar inicio del taller sobre manejo integrado de principales plagas y enfermedades en el cultivo de palto. Llamamos plagas a todo organismo que causa daño a la salud de la planta por su densidad, de la población que causa perjuicio económico al cultivo en producción. En este caso es el cultivo de palta. ¿Cómo controlar eficientemente las plagas? Generalmente los agricultores se van a hacer un control de plaga directo con productos químicos, lo que es una actividad errónea de tomar esas decisiones, pudiendo priorizar primero por una buena fertilización, por realizar las actividades agronómicas oportunamente y conocer el hábito de crecimiento o desarrollo de la plaga en el cultivo. También debemos conocer en qué estado fenológico del cultivo hay la presencia de esta plaga específica. También debemos conocer los métodos de monitoreo y control de plagas, las técnicas y estrategias de prevención de cada una de estas plagas y el manejo agronómico mediante un acondicionamiento al clima hoy en día actual que tenemos, como es la alta insolación y la escasez de agua. Entonces, para esa realidad tenemos que buscar una estrategia lo más idóneo para hacer un control eficiente de la plaga en el cultivo de palto. Como principales plagas tenemos ácaros, trips, mosca blanca, las querezas, bicho del cesto, la oruga minadora, ¿no? Nos pasamos rápidamente a identificar esta plaga que ya es más conocido como los trips, ¿no? Es un insecto muy pequeño. A simple vista podemos observar que es un órgano, un insecto pequeño de color amarillento, o a veces parece un color negro, oscuro, ¿no? Este insecto ataca principalmente al estado fenológico del cultivo en el palto, en estado de floración, ¿no? Ahí daña al estado de la formación del pequeño fruto, causando unas deformaciones en los tejidos, que posteriormente mejoran la calidad que es para la exportación. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que hacer un análisis cómo debemos hacer su control a esta plaga. Considero que esto se debe prevenir y el mejor momento de prevenir es inmediatamente después de la cosecha. Debemos realizar la poda, el lavado de planta, el control sanitario preventivo y una buena fertilización. Entonces, esto va a permitir evitar la presencia de esta plaga. De no haber hecho estas 3, 4 actividades principales antes, en el momento oportuno, prácticamente nos vamos a sentir obligados a utilizar productos químicos que mejoran la calidad de la fruta en cuanto a estado nutritivo y medicinal del producto final. Entonces, hoy en día el mercado hay que tener en cuenta, nos pide productos orgánicos o productos con menor grado de toxicidad. Uno de los daños que viene causando, como ustedes pueden observar ahí en la vista, hay unas deformaciones en la cáscara, que esto hace perder la calidad de la fruta y no es muy aceptable para la exportación. Otro cultivo, otra plaga que tenemos en el cultivo es la mosca blanca. Esto es un insecto muy pequeño que está ubicado en el envés de las hojas. Generalmente son en alta densidad, viven una población intensa en vez de las hojas, causando unas coloraciones cloróticas moteadas por el haz, ¿no? Estos insectos a la vez dejan una sustancia azucarada que da condiciones para
que aparezca el hongo de la fumagina, que es otro problema sanitario que tiene el cultivo, ¿no? Bueno, el control de este insecto también debería haberse hecho las actividades agronómicas oportunamente. ¿Esto qué significa? Que después de la cosecha, al igual que el otro problema, deberíamos haber realizado la poda, lavado de planta, después el control sanitario preventivo y una fertilización. Entonces, esto permitía reducir esta incidencia de esta plaga. Como última alternativa, utilizamos productos químicos que no recomiendo para una agricultura moderna, que tenemos que hacer una agricultura orgánica. Otra plaga que causa daño en grandes intensidades, de mejorando prácticamente la calidad de la fruta, ya no es aceptado para exportación, que esto es uno de los principales plagas que causa daño, tanto como en los tallos, en las frutas, inclusive en las hojas, ¿no? Alta incidencia. Y esto pasa generalmente porque el agricultor no está realizando las 3, 4 actividades principales que debemos realizar después de la cosecha. Vuelvo a repetir, ¿y cuáles son estas 3 actividades, 4 actividades? Es la poda, lavado de planta, el control sanitario preventivo y la fertilización. Eso no realizamos. Entonces, cuando no realizamos, vamos a tener alta incidencia de este problema. Y esto eleva pues, nuestros costos de nuestro presupuesto en comprar productos químicos y para hacer el control. Y a la vez vamos a tener un buen porcentaje de productos o frutas malogradas por esto. A la vez tenemos otro, otro ataque de otro insecto, que es la arañita roja. Este insecto prácticamente su presencia se considera que en el cultivo se presenta cuando hay mucha radiación solar, suelos muy secos, hay mucho viento, entonces son condiciones adecuadas para el ataque masivo de este insecto y se prolifera, ¿no? Entonces, generalmente causa estos daños, se ubican en el haz de la hoja, creando una color medio rojiza, marrón, ¿no? Y las hojas se recogen los tejidos. Entonces, al recogerse los tejidos de la hoja, prácticamente se crea un estrés y esto puede causar, como ustedes pueden observar, la caída, gran caída de frutos. ¿Por qué? Porque la hoja no está trabajando, no está realizando una fotosíntesis adecuada para el rellenado o llenado de la fruta o crecimiento del fruto, ¿no? Su control, esto sucede una vez más porque el agricultor no realizó las 3, 4 actividades principales después de cosecha. Entonces, ahí es el problema. Generalmente el agricultor quiere solucionar el problema cuando ya está causando daño al cultivo, ¿no? Ese es uno de los problemas grandes que tiene el agricultor. Son insectos de medio color rojizos, aquí el estado de huevo, y aquí tenemos una vista de adulto, ¿no? Cómo está, cómo es su fisonomía, su formación de este insecto que nos causa daño en el cultivo, ¿no? Entonces, de manera muy resumida, para su control de esto, antes que entre la etapa de la floración, deberíamos haber realizado la poda, lavado de planta, control sanitario preventivo y la fertilización. Entonces, esto evitaría la incidencia, ¿no? Principalmente donde hay mucha radiación solar, debemos realizar riegos continuos y si es un riego por aspersión, prácticamente estaríamos haciendo el control de esta plaga en el cultivo. Tenemos otro insecto, que es el bicho del cesto. Este insecto causa prácticamente daños a la cáscara de la fruta, como ustedes observan. En las hojas, prácticamente las hojas son comidas, arrancadas, los tejidos prácticamente son arrancados y forman acá su nido, ¿no? Unas cápsulas, ¿no? Tienen un tejido bien fino con tipo algodón, donde que adentro se empupa, desarrolla
el insecto y se propaga. Posteriormente sale en adulto y se busca hacer su propagación. Entonces, una manera de controlar esto es hacer el recojo. Esto sucede, una intensa ataque es prácticamente porque el agricultor no está dedicado a hacer un monitoreo en su campo, prácticamente lo tiene en un campo abandonado. Este es un fácil control de esta plaga, rápidamente se localiza en el campo, cuando uno hace un monitoreo rápidamente puedes identificar qué plantas están infectadas y esa planta exclusiva se hace un recojo de estos insectos y se recoge estos este, plaga, cápsulas y se las lleva a un medio, se las quema o se las entierra en una cierta profundidad para evitar su propagación y lograr la muerte de esto, ¿no? También vuelvo a repetir, esto causa por falta de poda, lavado, control sanitario preventivo y una buena fertilización, ¿no? Entonces son actividades principales que debe tener para reducir la presencia de estas plagas. También tenemos el tema de las enfermedades en el cultivo de palto. Podemos decir que las enfermedades es todo organismo que causa daño a la salud de la planta por su densidad de la población que causa el perjuicio económico en el cultivo en la etapa de la producción. Como una rápida vista del daño que puede causar las enfermedades es la muerte generalizada de la planta. Prácticamente ya hemos perdido una planta en un buen estado de producción. No haber sido controlado oportunamente, podemos conseguir así pérdidas de plantaciones ya en buena capacidad productiva. Factores que favorecen las enfermedades, ¿no? Son los hongos, bacterias, virus, viroides, ¿no? La presencia del patógeno, ¿no? Las condiciones climáticas, especialmente cuando hay alta incidencia de humedad o mucha lluvia o mucha neblina, son condiciones para hacer su propagación y especialmente cuando se utiliza cultivos muy susceptibles a estos, ¿no? Entonces ahí hay que saber escoger en caso de palto los patrones. Generalmente hay patrones que son muy susceptibles a las enfermedades, como es la variedad del sutano. El sutano es una de las variedades muy susceptibles. Entonces, pero la ventaja de este sutano tiene una buena velocidad de crecimiento. Y entonces muchos de ellos elegimos a sutano porque crece rápidamente, pero es susceptible. Y cuando hay un buen control de, de la alta incidencia de la humedad, prácticamente y evitando una buena, buscando una buena percolación del agua, ya prácticamente no tenemos este problema en el cultivo de esto, ¿no? Esto es un poco de la práctica que debemos realizar en el campo. Las formas de diseminación vienen por semillas, esquejes o ya vienen en plantones. La mayoría de los viveros hoy en día están vendiendo material no certificado. Esa es la gran responsabilidad del Estado, que en realidad no está yendo a exigir a todos los viveros para que hagan una producción certificada. Hay que tener en cuenta, ya ahí está la ley, ya está ahí el reglamento, ¿no? Entonces yo creo que les falta un poco de actitud de las autoridades para exigir y hacer cumplir este reglamento, esta ley de la producción de plantones en vivero, para producir plantones certificados libres de enfermedades y de daños, ¿no? Variedades que permiten homogeneizar el nivel productivo de una planta a otra. Eh, Estas enfermedades se clasifica por su ubicación, puede ser en la raíz, los daños, puede también causar daños solo exclusivamente en los tallos, otros en las hojas, las flores, frutos. En las raíces generalmente tenemos bastante identificado que es la Phytophthora, que es un fuerte problema, el otro es la Acidiplodia, ¿no? Son uno de los dos principales problemas que tenemos hoy en día en el ataque, en las raíces, ¿no? En el tallo, hoy día tenemos la acidiplodia, la diotorela,
¿no? Son las dos también actividades principales. Y el otro es el virus. El virus sí está en todo el sistema, ¿no? Raíz, tallo y hojas, ¿no? En caso de las flores tenemos el botrytis, en los frutos tenemos la acidiplodia, la dioterela y el virus, ¿no? Que es del abocado assemblage, ¿no? Son problemas muy principales que debe tener en cuenta el agricultor y conocer los signos y los síntomas que puede expresar esta planta para rápidamente tomar decisiones de control. En este caso tenemos la fitóptora, lo que es la pudrición radicular. Esto causa daños al sistema radicular. eh, Gradualmente baja su vigor de la planta, causa un amarchitamiento, se provoca la caída de hojas por la poca presencia de radiación radicular y generalmente esto permite desarrollar frutos muy pequeños y los tejidos prácticamente de la planta se van debilitando. Una de las características en el campo podemos observar, hay un amarillamiento en forma generalizada, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta. Muchos agricultores piensan que la fitóptora desarrolla en suelos secos y esa es una interpretación confundida. La fitóptora tiene que desarrollarse en suelos que conservan alta incidencia de humedad, que son condiciones para proliferarse y hacer daño a los tejidos de la planta. Entonces, eh, este es el síntoma que presenta una clorosis y presenta una defoliación también de caída de hojas por la poca presencia de radiación radicular, ¿no? Estos son los signos. Podemos observar, son medios zonas tropicales donde alta incidencia de humedad, podemos decir por la lluvia o las neblinas, entonces son zonas apropiadas donde que se puede desarrollar la fitóptora. Su control, permitir una buena percolación, ¿no? Eliminar las plantas enfermas que están muy dañadas, evitar el movimiento de plantas enfermas, evitar el estrés por sales, eso hay que tener bastante en cuenta. A veces también utilizamos fertilizantes que tienen muy contenido de sales, como es el caso del potasio, el caso de la urea o de los nitrógenos, que causan en altos volúmenes puede causar lesiones al sistema radicular, causando con una intensa humedad puede dar condiciones apropiadas para que causa daño a la fitóptora, ¿no? Eh, Aplicar algunos controladores biológicos, como es el trichoderma. Entonces, este hongo es un buen controlador para el hongo de la fitóptora, ¿no? En últimas consecuencias, tenemos una diversidad de productos químicos que se puede permitir su control, ¿no? Eh, Esta es otra enfermedad de la muerte regresiva, la acidiplodia. Su síntoma generalmente es una muerte regresiva de la parte superior hasta la parte inferior, causando una muerte negruzca, ¿no? En la planta. También este daño puede causar a las frutas, como ustedes pueden presenciar aquí, se va secando y va afectando inclusive hasta la misma rama. Usar siempre las semillas, plantas que sean muy fuertes a este problema de la acidiplodia. Uno de los patrones que son mucho más fuertes a este problema son las plantas de la raza mexicana. Ahí tenemos pues el Duque, ¿no? Duque 7. También tenemos la misma mexicana negra o topa topa que le llaman, pero en este material genético hay una alta variabilidad de característica genética. Eso es lo que un poco mejora la calidad de este patrón, ¿no? A comparación del Duque, que sí es una variedad un poco más pura, más homogénea, ¿no? A comparación del Topa Topa o mexicana, como le llaman, ¿no? Evitar el estrés nutricional, eh, evitar hacer una buena percolación, ¿no? Y
y siempre realizar pues la poda, la limpieza de hierbas y un control sanitario preventivo, ¿no? En caso de Phytophthora, desde la acidiploide podemos utilizar desde el sulfocalcio. Hay varios productos naturales que te permite el control. También podemos utilizar el caldo bordalés, ¿no? Una manera preventiva, pero curativa ya no tendremos que utilizar algunos productos químicos, ¿no? Control químico, una diversidad de productos que se puede encontrar en el mercado, que no sugiero, debemos perfeccionarnos en un control natural. Aquí tenemos el abocado assemblage, el viroide. Eh, Prácticamente este problema sanitario causa unas manchas amarillas, a veces blancas en la corteza de la hoja o fruto y el mismo tallo también. Eh, Esto se manifiesta generalmente cuando hay un desbalance nutricional en la planta, pudiéndose manifestarse bien pronunciado estos signos, como ustedes pueden visualizar en los frutos queda así, así y en las ramas nuevas también hay estos surcos, se puede visualizar en los tallos tiernos nuevos, se crea esta apariencia, también hay un surcos en los tallos, y eso es un claro signo de que podemos darle la certeza que ya está infectado, ¿no? Entonces, campo que está con esa plantación o planta que está con esa plantación hay que eliminar, quemar y evitar el uso de la herramienta, esa planta infectada con otra planta, ¿no? Entonces, reducir, buscar hacer siempre el despistaje del abocado de assemblage, que hoy en día en SENASA es una institución que tiene un laboratorio en donde que se puede hacer el despistaje por cada muestra, para que tengan conocimiento. El despistar cada muestra cuesta más o menos 113.40 céntimos, ¿no? O soles. Entonces, es bastante alto este costo, por eso los que venden planta certificada no debe tener un precio muy bajo, ¿no? Y considero que una planta certificada, tanto como patrón, tiene un valor bastante considerable porque va a garantizar una buena calidad de planta libre de este viroide. Eh, las plantas infectadas hay que aislarlos. eh, Cuando se realiza podas hay que cambiar de herramienta para usar otra planta, lavarla bien para usarlo. Eh, este se presenta cuando hay un desbalance nutricional, como ustedes pueden observar acá, prácticamente causa la muerte, y se debe hacer el quemado de toda esta planta para evitar la propagación a otra planta o contagio, ¿no? Los resultados, unos resultados es esta característica, prácticamente cae en todas las hojas y ya pues se pierde una planta productiva, ¿no? Eh, una de las maneras de hacer un manejo integrado de las enfermedades es determinar la densidad. Muchos nos llevamos experiencias de campos, de condiciones de un medio muy diferente a la zona que queremos instalar. A veces llevamos una tecnología de costa para sierra o una tecnología de sierra para costa, salitrosos para suelos sin sales o una tecnología de suelos pedregosos a unos suelos arcillosos, etcétera, etcétera. Entonces, cada terreno, cada campo debe tener su propia tecnología donde que debemos permitir un buen porcentaje de control, ¿no? Especialmente el control de la incidencia de la humedad. Debemos tener controlada la incidencia de la humedad en el suelo, que debe estar en un promedio de 20 a 25 a 30% como máximo. Entonces, esta capacidad retentiva debe tener el suelo. Suelos que retienen mucho más humedad por tiempo muy prolongado son condiciones para el desarrollo de las enfermedades, especialmente la fitóptora y otros como la acidiplode, etcétera, etcétera. Entonces, también otra de las estrategias para el control de las plagas es la poda,
donde que uno debe realizar una forma de copa que permite una buena ingreso de la radiación solar y la circulación del viento, que son medios que permite un poco aislarlos o desalojarlos las plagas de la planta que tenemos manejando en el cultivo, ¿no? Y otro, cuando después de realizar la poda, debemos realizar el lavado de planta, que esto también permite un poco limpiar los tejidos y tener una planta ya más sana para que entre a la etapa de la floración, ¿no? Un control preventivo, podemos utilizar el sulfocalcio, los bordaleses, y así hay un montón de productos naturales que uno puede utilizar para el control de ciertas enfermedades en el cultivo. Eh, lo más principal que el agricultor hoy en día descuida es una fertilización idónea o adecuada que se debe dar al cultivo. Muchos de los agricultores están descuidando sacar un análisis de suelo. Sin un análisis de suelo se toman la decisión de realizar tal vez un exceso uso de nitrógeno, y el exceso uso de nitrógeno permite hacer una planta mucho más suculenta, más exquisita para la propagación de estos insectos. Entonces, prácticamente nosotros damos condiciones para que nuestros enemigos o las plagas causen daño al cultivo. Entonces, es muy importante sacar un análisis de suelo, de acuerdo a un análisis de suelo, hacer una buena fertilización. Y también tener en cuenta que todo ser viviente, en este caso la planta, cuando está mal fertilizado o está deficiente de nutrientes, entonces por naturaleza esta planta está débil. Y si está débil, fácilmente es batido o, o consigue la muerte esta planta por cualquier enfermedad, porque se encuentra totalmente débil y especialmente por una fertilización. Entonces, uno de los temas principales que debe tener en cuenta el agricultor, primero debemos mejorar la calidad o la técnica o una ración de fertilización adecuada para hacer que la planta mejore sus condiciones de inmunidad a diversos problemas sanitarios, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas principales que debe realizar, pero una fertilización en un momento apropiado y adecuado para evitar lesiones o daños a los sistemas radiculares de la planta. Bien, el otro tema también es el sistema del monitoreo. El agricultor no monitorea su campo, a veces reduce su tiempo de monitoreo, y eso es lo que da condiciones y le da ventaja al insecto o la plaga para que rápidamente son batidos o atacados nuestra plantación, y cuando nos damos cuenta ya prácticamente ya tenemos con daños económicos o al los tejidos de la planta que mejora o de mejora la calidad de producción o volumen de producción. Hay que formar estrategias de control, identificar el comportamiento fenológico del cultivo, bajo qué condiciones climáticas y en qué época se presentan las plagas y cómo deben ser batidas o controladas oportunamente. Bueno, ese sería todo con respecto a las actividades de control de plagas y enfermedades del cultivo de palto. Eh, al final les voy a poder responder algunas preguntas que me han venido dejando o lo que le pueden hacer. Gustosamente también lo vamos a atender. Bien, gracias.